La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Ya estamos en contacto con nuestra primera entrevistada en este miércoles 14 de febrero. Se trata de la senadora de Comunidad Ciudadana Silvia Salame. Con ella vamos a abordar estos puntos todavía pendientes en la Asamblea Legislativa y también en la Cámara de Senadores. Senadora, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está usted? Buenos días, Rubén. Un gusto dirigirme a usted y a su audiencia. Acá a sus órdenes. Claro que sí. Buen día, senadora. Senadora, habían quedado pendientes de tratamiento en la Cámara de Diputados. Se han empantanado por algunos puntos del acuerdo del 2 de febrero. Y la Cámara de Senadores también tiene su agenda propia, pero las comisiones, tanto de diputados como de senadores, tienen una reunión hoy, las comisiones de Constitución, una reunión de comisión mixta para las 15. ¿Cómo cree que tiene que encaminarse estos debates pendientes en la Asamblea Legislativa? Las elecciones judiciales ya tienen su ley, solo falta la convocatoria. Bueno, en realidad, como usted ha indicado, Rubén, la convocatoria tiene que ser preparada, elaborada en lo que digamos un borrador por la comisión mixta. La comisión mixta es compuesta por la Comisión de Constitución de Diputados y de Senadores. Esta reunión va a ser a las 3 de la tarde y allá se aprobará lo que va a ser la convocatoria para remitir a la Asamblea. La Asamblea tiene que convocar con 48 horas de anticipación. Supongo que ha de convocar para el día viernes, y el día viernes, una vez que nosotros aprobemos, ya el vicepresidente publicaría la convocatoria. Seguramente el día sábado va a arrancar este proceso, Rubén. Nos decían la semana pasada que podía ser la convocatoria publicada el sábado pasado, pero no ha ocurrido eso. ¿A qué se debió esto? ¿Se ha tardado mucho la comisión mixta en convocar a esta reunión por las divergencias que existen en torno a, primero, en diputados se aprueban los créditos o en su caso se consideran los proyectos de ley 073 y 075? Mire, no creo que lleguemos a ese extremo de mezquindad, ¿no? De decir o haces esto primero o no hago yo esto. No lo creo, porque ya ha habido demasiada demora en tratar ese tema de las elecciones judiciales, y sinceramente yo tenía la esperanza de que el día que se aprobó en el Senado la ley 044 y que ese mismo día la promulgó el presidente, yo pensé que ese día la comisión iba a convocar, la comisión mixta, a sesión era el día martes, se promulgó, sí, para analizar, digamos, el día jueves y poder tener el día viernes o sábado ya la convocatoria. Hemos perdido una semana. Cada día que pasa cuenta, Rubén. ¿Y por qué cuenta cada día? Porque estamos en un periodo de oscurantismo en este momento. Estamos en un vacío jurídico. ¿Por qué razón? Porque en realidad las autoridades o los señores que ahora están ejerciendo esa función es ilegal. Todo lo que ellos hagan carece de valor legal. En consecuencia, no le estamos dando al ciudadano la certidumbre, la seguridad jurídica. Por eso, un día cuenta, Rubén. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? ¿Usted cree que en la Comisión Mixta de Constitución
pueda viabilizarse sin ningún impedimento, sin ningún conflicto, esta convocatoria a preselección de postulantes para las elecciones judiciales? Bueno, en realidad lo que hay que hacer hoy es prácticamente desempolvar la convocatoria que ya teníamos, porque prácticamente esta convocatoria no necesita un gran razonamiento ni una gran discusión. ¿Por qué? Porque la ley está dando todos los parámetros a los que tiene que regirse la convocatoria. En realidad la convocatoria lo único que dirá es oficializar que arranca este proceso y decir los tiempos que ya están previstos en la ley, pero igual ponerlos para que todos los ciudadanos interesados puedan presentarse. Yo sinceramente creo, Rubén, que hoy sí ha de salir a la luz esa convocatoria en la comisión mixta, Rubén. Amigos, se acabó el carnaval ayer con la chaya, por lo menos en La Paz se ha despedido el carnaval. Sin embargo, faltan todavía algunos números de esta celebración en Oruro. En Oruro fue sábado de peregrinación, domingo de carnaval, lunes día del diablo, día del moreno, martes de chaya. El domingo empiezan las tentaciones, domingo, lunes, martes en la zona sur de Oruro. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro, ACFO, don Ángel Arancibia, sobre cómo se ha desarrollado este evento tan importante como es la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Buen día, Ángel, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Buen día, Rubén, agradecido por la entrevista y presto pues a responder cualquier inquietud. ¿Cómo evalúa el desarrollo del carnaval? Nosotros hemos visto que la avenida cívica por lo menos estuvo descontaminada de youtubers, de periodistas, en el buen sentido, porque ya no estaban metidos en medio de la calzada o de la explanada y también en otros puntos del recorrido del carnaval. Lo primero, están trabajando la gente de cultura, de sistemas con las cámaras que hemos dispuesto en toda la ruta del carnaval. Se lo está haciendo con el fin de que cada uno de ellos puedan hacer su informe previo para que, bueno, saquemos una evaluación general. Pero en términos generales, podemos decir que hemos tenido tres factores que han dado el tema de nuestro recorrido. El primero, a mediodía hemos parado para el tema del canto a nuestras efemérides por los 243 años, nos canta el himno Oruro. Entonces eso nos ha causado obviamente un retraso. El segundo, el factor climatológico, que fue la lluvia. Bueno, a pesar de la misma, los conjuntos siguieron bailando porque entiendo que es un tema de fe, de devoción. Hay que felicitar a esos grupos que bailaron durante más de 2 horas y media y la lluvia persistía. Y el tercer tema, bueno, la inconsciencia de algunos conjuntos que todavía no han entendido que es necesario cambiar la forma de pensar, que no necesitamos banderas o algún tema de coercitividad para que avancen, ¿no? Hay obligaciones que tenemos como danzarinas y entiendo que debemos cumplir. La parte positiva, los danzarines han llegado a la Virgencita del Zócalo. Nosotros estamos orgullosos de ello. La avenida cívica, lo han dicho, estaba impecable. Eso gracias al trabajo coordinado que hemos tenido como institución con la seguridad privada y la policía, ¿no? La seguridad privada ha hecho el trabajo de despejar y han hecho una barrera donde no podían pasar ni apoyos, ni cámaras, ni nada, ¿no? Únicamente personal autorizado. Eso se logró gracias a ese trabajo coordinado y prácticamente nosotros estamos orgullosos de ese trabajo que se ha hecho. Nos hubiera encantado que toda la ruta del carnaval tenga esa
A ver, Ángel, el punto uno de los factores que han afectado el carnaval y el punto dos pueden ser eximidos, pero el punto tres es preocupante, considerando de que hay reglas en la Asociación de Conjuntos para que las fraternidades y los conjuntos puedan recorrer en un tiempo prudente toda la ruta. Hay sancionados, castigados el mismo día para el ingreso el domingo. ¿Qué determinaciones ha tomado la asociación? No, sí va a haber, como te digo, estamos a la espera de los informes. Pero tenemos por seguro que va a haber sanciones, ¿no? Porque tenemos que empezar a cambiar nuestro pensamiento, nuestra actitud. Todos debemos jalar para el carro para el mismo lado, ¿no? Y si algunos no han entendido, bueno, ya han incumplido las normas, bueno, se va también a tomar las mismas normas para hacer las sanciones. Pero ¿no ha visto algún conjunto que hubiera incurrido así visiblemente en el incumplimiento de las reglas? Sí, pero prefiero abstenerme y esperar los informes, en los cuales yo voy a tener los tiempos, voy a tener los espacios donde se han causado los baches, los bloques, entonces eso es mejor, hacerlo con más responsabilidad. Ahora, Ángel nos decía que la policía no pudo desplegar a su personal y ustedes como asociación lo hicieron por cuenta propia al contratar guardias de seguridad privadas. Quizás se esté pensando para el próximo año en que en todo el recorrido pudieran haber guardias. Y al final, ¿qué pasó con la policía? Yo creo que es una evaluación que lo van a hacer ellos. Seguramente lo van a hacer en la próxima semana. Y vamos a saber cómo ha sido el resultado, ¿no es cierto? Yo prefiero enfocarme en ese ejemplo que hemos puesto en la Avenida Cívica. Es una buena evaluación para futuro. Y bueno, si ha resultado ahí, entiendo que puede resultar en todo nuestro entorno, ¿no? Reforzar nuestra seguridad con seguridad privada. Estamos en contacto con la concejala Roxana Pérez del Castillo. Ella es del Movimiento al Socialismo. Concejala, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, querido Rubén. Es un gusto estar contigo. Saludar a todos y todas quienes siguen tu programa. Aquí, como dices, en una mañana con llovizna, esa lluvia delgadita, chiquitita, pero que moja mucho. Así es, y además remoja nuestros suelos. Yo comentaba con los compañeros, La Paz está remojada. Obviamente no ayuda mucho la topografía, la calidad de los suelos, pero las autoridades están llamadas para atender las previsiones como también las emergencias. ¿Qué está haciendo el Consejo Municipal? ¿Qué está haciendo su autoridad para contribuir a que los problemas se resuelvan con mayores consecuencias? Bueno, Rubén, efectivamente, La Paz tiene una topografía accidentada que amerita que se prioricen los recursos para la prevención de riesgos, no solamente para la atención de las emergencias, sino sobre todo para prevenir que no existan emergencias, porque yo creo que a nadie le gusta estar continuamente con el corazón en la boca y con la zozobra de que se te pueda caer el hogar, la casa, donde has construido sueños, donde tienes a tus seres queridos y otros. Hemos estado acompañando prácticamente todo este feriado y pues ayer, hoy día va a ser lo mismo a los diferentes sectores haciendo la fiscalización, pero también llevando, como tú dices, soluciones. Por ejemplo, una de las zonas más afectadas ha sido San Isidro. Hemos estado ahí el feriado, hemos estado ayer, antes de ayer, y vamos a estar hoy día también con los vecinos y vecinas. Hemos convocado a EPSAS, quien ha hecho laboratorios para verificar si eran aguas de vertientes o era agua potable para dar solución. Hemos también llevado proyectos técnicos de resolución de la problemática. Hemos convocado al Viceministerio de Defensa Civil, a quienes agradezco también mucho porque han estado ahí los rescatistas, han estado haciendo una verificación de los lugares donde se pueden armar los campamentos.
Y hemos tocado también las puertas de la Secretaría de Riesgos y de la dirección del CIREMU, ambas muy vinculadas a lo que está sucediendo, ¿no? Estamos no solamente ayudando a sacar los inmuebles para que la gente no corra mayor riesgo, sino tratando de servir de bisagra entre las autoridades e impulsando la solución, sobre todo para que los vecinos y vecinas tengan respuesta, que es lo que más les preocupa, ¿no? El silencio de las autoridades ediles que les genera mayor ansiedad y zozobra con lo que está sucediendo. En la 17 de Obrajes, que también, bueno, los macrodistritos, Rubén, que están más afectados son San Antonio, Periférica y el Macro Sur. En el Macro Sur hemos tenido diferentes sucesos, los más relevantes, el de la Costanera, que también el feriado lamentablemente no había gente trabajando ahí, entonces no sé cuál es la premura que tiene realmente la alcaldía por solucionar estos temas o si realmente lo más importante son las fiestas, el carnaval, los bailes, que es muy lindo, pero yo creo que hay que poner las prioridades y tener claramente cómo tenemos que responder a las funciones que han sido delegadas en urnas a nosotros. Y lamentablemente hemos visto estos espacios vacíos. Esperemos, ayer también hemos hablado con el secretario de Riesgos y se ha comprometido con entregar esa obra resuelta el día de hoy, porque si no va a haber una gran congestión vehicular con la suma de lo sucedido en la 17 de Obrajes y Roma. Hemos estado también ahí en la apertura de la bóveda, queríamos ver si correspondía material de arrastre. Si bien existía material de arrastre, se ha dado resolución a el problema y esperemos que también entre hoy y mañana puedan entregar el sifonamiento, o sea, resolver el sifonamiento y resolver también la capa asfáltica dañada de esta zona. Y ahí nos pasamos a la Avenida del Poeta, que tiene exactamente lo mismo. Y todo esto tiene algo que es recurrente. Y es que no se han hecho las limpiezas en las cuencas de los ríos, no se ha hecho la verificación de que no hayan movimientos de tierra. Es más, los movimientos de tierra, Rubén, los ha generado en muchos de los casos la propia alcaldía. Eso es algo que alarma mucho a mí me alarma mucho como concejal, pero también como vecina, como mamá, como amante de la paz y querendona de nuestra gente, ¿no? No se han hecho limpiezas en las bocas de tormenta, no se han hecho limpiezas en los sumideros y esto nos está generando este caos y el colapso que parece hasta generalizado en nuestro municipio tan querido. 8 de la mañana con 8 minutos, estamos ya en contacto con nuestro primer entrevistado. Se trata de Gonzalo Zambrana, él es viceministro de Empleo y Previsión. Hay algo que nos llama la atención y obviamente hay que darle cobertura. En los últimos años, las agencias de empleo han estado funcionando sin control, incluso algunas cometiendo ilícitos, como la trata de personas y otros. El gobierno ha decidido regular esa actividad a través de una norma y de eso precisamente vamos a hablar con el viceministro Gonzalo Zambrana. Viceministro, buen día, le saluda Natawichi, ¿cómo está? Muy buenos días, Rubén. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con la sociedad información respecto a las actividades que está realizando el gobierno. Se ha dispuesto una normativa para el registro y funcionamiento de las agencias de empleo en el país. Antes de hablar de la norma en sí, por favor quisiera que nos cuente un diagnóstico de la situación de estas agencias de empleo, a qué se ocupan y por qué la necesidad de regularlas. Sí, hay una instrucción que permanentemente nos da el presidente, que es en los ámbitos del delito que se han identificado, es hacer un esfuerzo conjunto de trabajo coordinado para luchar contra todo tipo de delito. Y en ese sentido, a nivel nacional existe el Consejo Nacional de Trata y Tráfico, y precisamente de la ley número 263, Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, es que se desprende el componente de las agencias privadas de empleo. Y en ese sentido, el Ministerio, a través de la Dirección General de Empleo, ha hecho una recopilación de información proveniente de diferentes instituciones que nos permitan tener información
información cruzada, podríamos decir, para poder hacer las campañas correspondientes, hacer las notificaciones y lograr que estas agencias sean registradas en forma legal a través de una serie de requisitos. Es por eso que se ha trabajado como fuentes de información el Servicio Plurinacional de Comercio, el Servicio de Impuestos Nacionales y también los registros de licencia de funcionamiento de los gobiernos municipales de las ciudades del eje. Entonces, de acuerdo a los registros del SEPREC, del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, se identifican que como actividad principal a nivel nacional existen 100 unidades económicas que, como les decía, tienen como actividad principal la intermediación laboral. Por otra parte, también se han hecho observaciones in situ directas y a partir de ahí se han hecho una serie de notificaciones en las ciudades del eje, como le había manifestado, y se ha logrado hasta ahora el registro de 19 agencias privadas de empleo que, habiendo cumplido todos los requisitos, entre ellos, que es importante destacar esto, el reglamento interno de funcionamiento, que debe incorporar principios de prevención y protección contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos conforme a normativa vigente. Entonces, como ustedes pueden entender, las iniciativas que pretenden establecer una agencia privada de empleo, además de cumplir con una serie de requisitos como carnet de identidad, conformación de la institución, certificados de diferente naturaleza, además deben tener un reglamento interno donde se establezcan elementos que permitan combatir al delito de trata y tráfico. Como ustedes saben, y usted lo ha manifestado al principio, uno de los canales precisamente para ingresar en el delito de trata y tráfico son las agencias. Y como tal, este esfuerzo de combatir el flagelo de la trata y tráfico es un esfuerzo conjunto entre diferentes instituciones públicas y privadas. Vamos a hablar del tema con nuestros buenos amigos. Buenos días, Vladimir, con él comenzamos, luego con Pablo Deza. Muy buenos días, Rubén, muchísimas gracias por la invitación, saludos a Pablo. Espero que después del buen carnaval que supongo has tenido en Oruro, estés con todas las pilas, estimado Rubén, así que un saludo a todos los bolivianos que siguen la razón. Claro que sí, hemos pasado un buen carnaval. Vladimir, como seguramente allí en Santa Cruz, tú y los cruceños. Pablo, buen día, ¿cómo estás, hermano? Muy buen día, querido Rubén. Saludos también a Vladimir, que espero que también le haya pasado bonito. Y que bueno, ya comienza ahora el año de verdad y ya esperemos que hasta fin de año todas las actividades productivas del país puedan desarrollarse con normalidad, que podamos salir adelante como nación, como Estado, como país, como sociedad, y que podamos festejar un mejor carnaval el año que viene. A ver, para comenzar la conversación, alguito de contexto. En 2021, en las elecciones del 7 de marzo, Luis Fernando Camacho y Mario Aguilera han sido elegidos gobernador y vicegobernador respectivamente de Santa Cruz. En la alianza Creemos consiguieron 55,6% de los votos, mayoritaria votación en Santa Cruz a favor de estas dos autoridades políticas. Sin embargo, en el camino hubo un quiebre, celos políticos. Ustedes saben que en 2021 mismo Mario Aguilera fue anfitrión de la Feria Exposición de Santa Cruz, no asistió Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho lo reprochó por haberle dado la mano al presidente Luis Arce y allí todo comenzó hasta llegar a expresiones como las que pronunció Luis Fernando Camacho hace poco, cuando le dijo a Mario Aguilera: usted es golpista, tiene una alianza con masistas y además traidor. Y eso no solamente ha generado un quiebre personal entre estos dos políticos, sino también un quiebre institucional y también un quiebre entre la masa de militantes que apoyan a estas dos autoridades. ¿Lo digo bien en el contexto, Vladimir, o qué evaluación tiene de esta situación que obviamente tiene consecuencias un poco más amplias en la institucionalidad cruceña?
Sí, es parte, Rubén, de lo que aconteció durante los primeros años de mandato del señor Camacho, ¿no? Yo diría ya a día de hoy dos o tres conclusiones sobre eso, ¿no? El binomio Camacho y Aguilera nunca hizo pie en la gobernación, nunca fue, o por lo menos mostraron ser un binomio solvente, compacto, homogéneo, sino que desde el principio hubo un afán, desde el principio del mandato hubo un afán del señor Camacho de rebajar las responsabilidades, neutralizar al vicegobernador. Segundo, esto fue hábilmente aprovechado también por el movimiento al socialismo, que vio esta debilidad, esta fragilidad en el entorno de Camacho para hacer lo que todos hemos visto durante todo este tiempo respecto al tema de la suplencia, ¿no? La detención de Camacho no es el principio de la crisis de la gobernación. La crisis, como bien lo resumía, viene de antes, pero con la detención, obviamente, esta crisis se profundizó y ahí creo que ya vino un quiebre. Si bien en política no hay cosas definitivas, pero por lo menos en esta crisis sí, definitiva en la relación de Camacho y Aguilera. Ahora, si bien se ha podido reencauzar cierta estabilidad en la gobernación ante un año que ha estado prácticamente sin conducción, porque el gobernador estaba dirigiendo desde la cárcel, pero en verdad no dirigía la gobernación. Ahora con Aguilera en el mando es verdad que se ha podido darle una estabilidad, pero todavía la crisis no está resuelta. El costo que hemos pagado los cruceños es muy alto y todavía a día de hoy, con 2 o 3 semanas que lleva el gobernador suplente en ejercicio, no se vislumbra más allá del gabinete y algunas declaraciones un horizonte claro para recomponer una gobernación que está hundida y para darle un norte, un horizonte de gestión. Por el contrario, hay nubarrones en el camino, siempre hablando internamente de la gobernación, en el tema de la gobernabilidad, si bien yo creo que la gobernabilidad es mucho más amplia que pensar simplemente en la Asamblea Legislativa, pero el camachismo o el sector de Creemos que apoya al señor Camacho ha dicho que van a hacer oposición en la Asamblea Legislativa. Entonces ahorita tenemos dos oposiciones, la oposición del MAS y la oposición de Camacho, que habrá que ver después de las próximas elecciones internas de la directiva de la Asamblea con cuántos asambleístas realmente quedan. Externamente, la gobernación todavía no ha recuperado el crédito perdido, ha perdido ese papel de articulación. Ya lo había cedido con el Comité Interinstitucional en los 36 días. Después de todo ese fiasco que fueron los 36 días, la gobernación no ha podido recuperar un liderazgo político institucional en el departamento y por el contrario todavía las instituciones tienen ciertos recelos, si bien la gran mayoría de las instituciones cruceñas ha visto de buena manera la sucesión temporal, pero todavía guardan una cierta distancia a la gobernación. Así que la crisis todavía está en marcha, lejos de resolverse, y particularmente creo que todavía está en manos del señor Camacho y Aguilera, al margen de las sentencias y todo lo demás. Es un tema de confianza y de responsabilidad de dos señores que tuvieron el voto de la ciudadanía y no han sabido responder en su integridad a esa confianza. Cambiamos de tema, nos vamos al centro de la ciudad de La Paz. Estamos ya en contacto con el diputado Enrique Urquidi. Él es jefe de bancada. Le vamos a preguntar, jefe de bancada de diputados de la Alianza Comunidad Ciudadana. Ha sido interpuesto un recurso contra su jefatura. ¿En qué ha quedado esto? Nos explicará seguramente Enrique Urquidi. Diputado, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Un verdadero placer estar en tu programa. Un saludo para ti y para toda la audiencia de La Razón. ¿En qué quedó ese recurso? Para comenzar, para entrar en materia luego, que pretendía anular su jefatura. Al final se resolvió, se ha ratificado usted como jefe. Por favor, cuéntenos brevemente. Se trató de una acción de amparo constitucional promovido por una parlamentaria de la Alianza por el departamento de Cochabamba, la diputada Saavedra, en la que se pedía que se anule el acto eleccionario que habíamos realizado internamente en el mes de octubre.
Producto de esta acción de amparo, el Tribunal de Amparo concedió y ordenó en realidad no que se realizara otras elecciones, sino que se rectificara con otro tipo de resolución interna en el marco de nuestro estatuto o en el marco de nuestro documento normativo como alianza política. Y en ese sentido se dio cumplimiento estricto a esa resolución del amparo constitucional y como es de conocimiento público, ya en noviembre la jefatura de bancada a mi cargo fue reconocida por el Pleno Camaral. De hecho, nosotros fuimos los que presentamos las listas oficiales, tanto para nuestros representantes en la directiva como en comisiones y en comités. Por lo tanto, ese ya es un tema absolutamente zanjado y es un tema superado en el nivel interno. Bueno, entendemos entonces que sus funciones han sido ratificadas en la jefatura de bancada de diputados de Comunidad Ciudadana. Diputado, nos ocupa ahora hablar sobre la Asamblea Legislativa que esta tarde se reúne a las 14:30 según la convocatoria para considerar y eventualmente aprobar la convocatoria a preselección de postulantes para las elecciones judiciales. ¿Qué antecedentes hay de esto y cómo es posible que pueda encaminarse esta convocatoria, sabiendo que hay asuntos pendientes que Comunidad Ciudadana, el levismo, creemos han estado observando, como es todavía la indecisión respecto al tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075? El otro día hablábamos con el diputado Pedrazas, como también el diputado Jauregui, quienes nos decían de que no va a haber problemas en la aprobación de la convocatoria a preselección porque son temas, si bien vinculados, muy independientes. ¿Qué criterio tiene, diputado Urquidi? Sí, de hecho, Rubén, nuestros parlamentarios en la Comisión Mixta de Constitución, que hace días atrás fue convocada, participaron de esta sesión y aprobaron el proyecto de convocatoria y el informe que esta Comisión Mixta ha remitido a la Asamblea Legislativa y que va a tener tratamiento precisamente en la sesión de esta tarde. Nosotros creemos que, por supuesto, las elecciones judiciales, como establecía el acuerdo del viernes 3 de febrero, que lamentablemente el MAS unilateralmente decidió romper, que las elecciones judiciales son fundamentales en este momento y nosotros en la Comisión Mixta hemos apoyado y hemos respaldado para que precisamente hoy el presidente nato de la Asamblea convoque a esta sesión y sea el Pleno de la Asamblea quien determine los siguientes pasos en el marco de lo que establece ya la ley 1549 de preselección y de elecciones judiciales. En ese sentido, nosotros tenemos claros de que la convocatoria a elecciones judiciales no quiere decir, y bajo ningún punto de vista, un reconocimiento de los autoprorrogados y de los usurpadores que están hoy en los altos tribunales de justicia. Nosotros tenemos una línea absolutamente clara en el sentido de que los autoprorrogados deben cesar en sus funciones y de hecho el proyecto de ley 075 y 073 a los que hacías mención tienen que ver con ello. Y ese tratamiento de ambos proyectos de ley lamentablemente está en la congeladora en la Cámara de Diputados. Le hemos exigido y estamos exigiéndole al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Israel Huaytari, que de una vez por todas no huya a sus responsabilidades y de una vez convoque a una sesión plenaria de la Cámara de Diputados para el tratamiento de estos dos proyectos de ley. No estamos pidiendo un favor, no estamos pidiendo mucho menos una concesión, estamos pidiendo lo que sucede normalmente con cualquier otro proyecto de ley. Tiene que ser debatido, tiene que ser considerado y tiene que ser el Pleno Camaral, en este caso de diputados, como máxima instancia de decisión política, quien determine si se lo aprueba, si se lo rechaza. Pero lo que no puede hacer el presidente Huaytari es huir a sus responsabilidades como presidente de la Cámara y rehuir a un debate democrático que tiene que darse en el Pleno Camaral. Diputado, es decir, esta tarde la convocatoria a preselección de postulantes va a pasar sin mayor conflicto. Esperemos que sí. Nosotros, de hecho, lo que sí te puedo decir, Rubén, es que en la sesión de esta tarde, nosotros como bancada de Comunidad Ciudadana, senadores y diputados, vamos a hacer una solicitud expresa al presidente nato para exigirle
un pronunciamiento oficial de la Asamblea, a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional respecto a esta situación de los prorrogados. Más allá de que en diputados está absolutamente bloqueada y en la congeladora el tratamiento de estos proyectos de ley, nosotros creemos importante que la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del presidente Nato, tengan una posición formal y una posición única respecto a los autoprorrogados. En ese sentido, nosotros vamos a plantear en la sesión de esta tarde que la Asamblea se pronuncie de manera clara y contundente respecto a la situación de estos señores que pretenden permanecer inconstitucionalmente en los tribunales de justicia. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.